En Radio Televisió Valenciana també han hagut 2 casos de corrupció fragants gravíssims que jo simplement volia apuntar perquè l'ERE que nosaltres estem patint, i nosaltres anem 1.100 persones al carrer en no res, 1.100 persones, i l'ERE té la seva causa en la circumstància de la corrupció. Primera, el senyor Pedro García, anterior director general de Radio Televisió Valenciana, està imputat per l'Audiència Nacional per contractes manipulats en la trama Gürtel amb ocasió de la visita del Papa en l'any 2006 a la ciutat de València. El senyor pocavergonya Pedro García aprofita aquesta circumstància per fer uns contractes sobrevalorats i aquesta circumstància està denunciada en l'Audiència Nacional. Collons, continua. En segon lloc, nosaltres, a banda de la corrupció econòmica miserable que hem patit, també tenim una altra segona circumstància que és encara més lamentable, que és una situació d'assetjament sexual que han patit 3 persones, 3 dones en Radio Televisió Valenciana. El cas és lamentabilíssim i simplement apunta a que aquesta circumstància denota, significa quina classe de personatges i de tipejos i de pirates ens han governat en la nostra empresa durant molts anys i que ens han conduït a la situació de desferra i d'afonament que nosaltres estem patint. No se callen les campanes, callo, jo crec que ja hauria de anar pujant. Vaya nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Televisión Valenciana para que pelear por lo menos, para que no nos roben el pensamiento y no nos roben la identidad, que es en el fondo lo que pretenden. La solidaridad con Clement Merit. ¿Qué pasa en esta sociedad? Que el hijo de un emigrante gaditano español puede haber sido el asesino con un puño americano de otro joven francés, 2 jóvenes de clase trabajadora, uno militando en las fuerzas del fascismo y el otro un joven que estudiaba ciencias políticas. ¿Qué modelo de sociedad se está constituyendo cuando se intenta enfrentar a unos trabajadores con otros? La izquierda nos comprometemos a que no pasarán las ideas fascistas, porque esas no trajeron nunca nada bueno a la sociedad. Y repasamos 3 años desde que empezó, no la crisis, pero sí cuando Rodríguez Zapatero claudicó ante la Troika e hizo claudicar a nuestra democracia. Hoy, 3 años después, tenemos más paro, más recesión, más déficit en las cuentas públicas, más deuda, más intereses, hay más corrupción, hay menos protección al desempleo, hay más pobreza, más exclusión social, menos salario, más precariedad, menos cotizantes a la seguridad social, más fraude, menos ingresos, más gente sin casa, más casas sin gente. Estamos mucho peor. Pensábamos que estas cosas pasaban en Grecia, pero no nos podían pasar a nosotros, y ahora nos están pasando a nosotros. Y cuando esta semana de atrás ha estado aquí Alexis Tsipras, cuando nos esté contando cómo aplicaron allí las políticas cuando empezaron, son exactamente las mismas que nos están aplicando a nosotros. Y cuando analizamos las nuestras, son exactamente las mismas que aplicaron, fijaros que lejos, en América Latina, el Fondo Monetario Internacional, y quién nos iba a decir que hoy nos las iban a aplicar también en la Europa desarrollada. Y ahora tenemos que desempolvar, y especialmente los viejos rockeros, la mochila, el macuto de pelea, el macuto de lucha, el macuto de rebeldía, para volver a reivindicar los derechos que conquistamos hace muchos años y que hoy pretenden robarnos en pleno siglo XXI. Está escrito lo que nos está pasando. Y está escrito en el Consenso de Washington, hace más de 20 años. Está escrito en el Tratado de Maastricht. Está escrito en los acuerdos de Lisboa. Allí decidieron que había que debilitar a los estados, había que hacer a los estados débiles para que no intervinieran en la economía. ¿Y cómo se hacían los estados débiles?
vendiendo las empresas públicas del Estado. Todo iba a ser la libre economía de mercado la que nos iba a hacer felices para siempre al conjunto de ciudadanos. Y debilitaron al Estado con una cosa que se conoce como puerta giratoria. Pues son políticos que elegimos los ciudadanos con nuestro voto para que gobiernen nuestros intereses, entran al Estado y como el caballo de Troya socavan al Estado para enajenar lo público, ponerlo al servicio del interés privado y después pasan a trabajar y a prestar sus conocimientos a esas empresas privadas después de haber sido presidentes del gobierno, como Felipe González con Gas Natural y como José María Aznar con Endesa. Y hay que elegir a la gente que gestione lo público, lo de todos y lo de todas. Hay que elegir a la gente que de verdad se crea lo público. Decidieron más cosas. Decidieron que había que desregularizar los mercados. Estos son los 1000 y pico de puestos de trabajo que les van a echar. Se quieren llevar la empresa en eso que se conoce como la deslocalización. Es decir, a donde la mano de obra está más barata para tener más beneficios la empresa. Ese es el objetivo que tienen. Pero ¿por qué se están llevando a tantas empresas? ¿Por qué están despidiendo a tantos trabajadores? Porque hay una reforma laboral que ha hecho el despido barato. Hoy a la gente se la despide barata y si no fuera por esta reforma laboral tendrían muchas dificultades las empresas para llevarse las multinacionales, las empresas de nuestro país, porque había que pagar indemnizaciones importantes. Pero hoy más que nunca tenemos que reivindicar la ética, la honestidad y la política con mayúsculas en los cargos públicos. Son valores y principios irrenunciables de la izquierda. Estamos en una campaña pidiendo la dimisión del gobierno. Queremos y pedimos que el gobierno dimita porque está violando su programa electoral. Hoy nuestra organización aquí ha hecho público 200 y pico obras que se pasan a nuestros abogados en Madrid para que vayan a la Audiencia Nacional, que se le han concedido a empresas de las que figuran en los papeles y en nuestra querella, de que le pudieron dar donativos al Partido Popular. Si el Partido Popular ha ganado elecciones en comunidades autónomas, pero también en el Estado, con fondos ilegales, de donativos ilegales, hoy están gobernando en ilegalidad y por tanto es otra razón más para pedirles que dimitan del gobierno. Hay que dar el puñetazo en la mesa de la troika y hay que plantarse. Es un planteamiento de alternativa y en esa alternativa es posible hacerla y hay que poner en valor la política con mayúsculas. ¿Y cómo se pone en valor la política para que no haya desafección, para que no haya populismos y para que no se alimente el fascismo? Pues dándole categoría a la política de lo que tiene que tener, política con mayúsculas. ¿Y eso se puede hacer? Nosotros pensamos que sí. Por eso estamos generando la alternativa. En Andalucía no se podía impedir que a la gente la echaran de su casa. Pues en Andalucía han sacado un decreto y solo estamos en el gobierno con un 12% en Andalucía, esta fuerza política. La gente va creyendo más en la política, se va aceptando en la política, se va comprometiendo, pero desde luego con chorizos, evidentemente en los gobiernos, no es extraño que la gente se desafecte, pero no tiremos la toalla, porque lo que quieren es que no votemos, y no votar significa votar al poder económico, y cuando lleguen elecciones hay que comprometernos, no solamente votar cada 4 años, hay que comprometernos en el día a día, en los sindicatos, en las asociaciones, en las plataformas, y hay que plantar batallas. No podemos resignarnos a decir que tenemos déficit en las cuentas de la Seguridad Social con 6 millones de parados en este país, que lo que hay que hacer es planes de empleo para que trabajen. Y vamos a volver a tener superávit en las cuentas de la Seguridad Social y no van a estar en peligro las pensiones de los pensionistas porque no pueden venir estos cantamañanas a quitarnos el esfuerzo, el sacrificio de tantos años a la gente que ha luchado para tener una jubilación digna, con una pensión digna, con una pensión decente. Nosotros no tenemos que ir a la calle, somos calle, formamos parte de la calle y de la clase trabajadora a lo largo de la historia en esta fuerza política y no tenemos que esforzarnos para estar en la calle. Vamos a seguir con las mareas en la defensa de lo público. Vamos a seguir con los sindicatos cuando confronten con las políticas contra los trabajadores. Vamos a seguir mano a mano, forjando y fortaleciendo la alternativa que necesita nuestro país, porque sí se puede. Y cuando un gobierno de izquierdas, cuando un gobierno del pueblo
cuando un gobierno vaya a adoptar medidas contra el poder de verdad. Y solamente podemos aplicar las medidas estando en un gobierno si hay un respaldo y una organización popular de la gente en las organizaciones sindicales, sociales, en las mareas, el tejido social de las asociaciones de vecinos, de la gente organizada para respaldar las medidas que un gobierno de izquierda puede hacer en cualquier momento, porque esa es la hora de la verdad y la hora de confrontar con el poder en un Estado de Derecho, porque nosotros queremos conquistar el poder en un Estado de Derecho y no de ninguna otra manera, porque creemos profundamente en la democracia. Porque es posible otro mundo, pero es posible otra España y es posible otro país valenciano distinto. Es posible una Europa que sea la Europa de los ciudadanos, y no la Europa del capital financiero, la Europa del capital. Y eso lo tenemos que construir los pueblos. Estamos en una barca, en un barco, y viene una tempestad muy fuerte. Y el pesimista dice, esto no tiene solución, esto se jode. El optimista dice, no hay que preocuparse, no va a pasar nada. Y el realista, y nosotros creo que nos debemos situar ahí, dice, vamos a ajustar las velas. Pues bien, estamos en tiempos de ajustar las velas para hacer frente a la tempestad impresionante del neoliberalismo, del capitalismo y de esas políticas que las practique quien las practique son las que están haciendo tanto daño a la humanidad y tanto daño a nuestro pueblo, y nos están robando los derechos sociales, laborales, económicos y políticos que hemos conquistado con mucho esfuerzo a lo largo de la historia, y que hay sangre, sudor, lágrimas y mucho sacrificio enterrado en este país para que hoy nos quieran quitar esos derechos. Por tanto, ánimo a la organización, al compromiso, a la rebelión pacífica y a cuando podamos tomar el gobierno, organizar el poder para cambiar esta sociedad y que la gobierne la democracia. Hoy, defender la democracia es el gesto más revolucionario que podemos hacer en nuestra sociedad. ¿Quién nos lo iba a decir? Salud y república en cuanto podamos. La tercera tiene que llegar a nuestro país, y en este caso con ayuda, la ayuda impagable de la propia Casa Real.